Bienvenidos a Declarando su Gloria. Pablo en 1 Corintios 13 nos da una lista de todas las características de lo que es y de lo que no es el amor. Una de ellas que encontramos allí es que el amor no hace nada indebido. El amor no se porta indecorosamente. Y esta es otra de esas características negativas de lo que es el amor. En esta lista que nos ha dado Pablo nos dice que el amor no hace nada indebido, que no se porta mal, esa es la idea. El verbo en el idioma original que nosotros traducimos como indebido lleva esa idea de actuar de una forma que no es correcta. Una actitud, por ejemplo, que es contraria a los estándares que una sociedad tiene. Nosotros como sociedad tenemos estándares de conducta correcta, de conducta decente, y lo que está diciendo aquí Pablo es que es contraria a esos estándares. Es una manera de tratar a una persona de forma que no es apropiada. Para que se den una cuenta o se den una idea de cómo es ese trato inapropiado, por ejemplo, piensen en estas cosas. Cuando usa palabras o cuando usa frases o cuando se comunica con otras personas de forma inconsiderada, de forma inapropiada. Eso es un trato que no es decoroso. Cuando tiene, por ejemplo, o no tiene en cuenta el tiempo de otros, cuando llega tarde, cuando lo hace esperar a las personas. Eso es un trato indecoroso, es un trato inapropiado. Por ejemplo, cuando no tiene presente que con sus acciones está maltratando la conciencia moral de otra persona. Le está haciendo caer, le está haciendo dudar acerca de quién es nuestro Señor por su trato. Eso es actuar de forma indecorosa. Cuando toma ventaja de otros, cuando es áspero con las personas, cuando no le importan, por ejemplo, los planes o los intereses de otros, cuando le falta tacto. Eso es una acción indecorosa. Cuando ignora, por ejemplo, las ideas de otra persona, quieren ellos contribuir, aportar algo y usted simplemente le ignora, eso es un trato indecoroso. Cuando tiene, por ejemplo, trato inapropiado con las personas del sexo opuesto, cuando es descortés, cuando es rudo, en general cuando no le importan las otras personas, cuando es indiferente a esas personas, eso no es amor, eso es falta de amor. Y esto no tiene lugar en la iglesia, mis hermanos. Sin embargo, no solamente, hay que decirlo, es en la iglesia este trato, también es afuera de la iglesia, porque es una característica de amor y nosotros debemos tener esa característica no solamente en la iglesia, sino por fuera. Y lo que pasa es que hay muchos que son muy buenos, engañadores dentro del contexto de la iglesia. Se ven muy bien en la iglesia, se ven muy respetuosos, muy considerados, muy decorosos, su trato es apropiado, pero cuando se encuentran solos o con sus allegados más cercanos, ahí se ven cómo ellos verdaderamente son, indecorosos, de conductas inapropiadas, con falta de amor. Y esto era lo que exactamente sucedía en la iglesia de Corinto. Allí, por ejemplo, los miembros que tenían más dinero ni siquiera esperaban a los otros miembros para recibir la cena. Ellos simplemente empezaban, tomaban la cena de forma egoísta, tomaban todo lo que era la comida de mayor valor y dejaban lo que era de poco valor para los más pobres. Otros, por ejemplo, en Corinto querían tener o creían tener la libertad o una libertad superior a las otras personas y de alguna forma estaban pisoteando las conciencias de los hermanos más débiles porque, por ejemplo, comían comida ofrecida a los ídolos y esto generaba confusión y hacía caer a los hermanos más débiles. Había inclusive desorden en la iglesia, en la manera en la que las personas ejercitaban sus dones, y lo recuerdan, 1 Corintios 12, 13 y 14 habla de esto, precisamente de esto, porque
Inclusive había algunos que estaban monopolizando el uso de los dones que eran más visibles, por ejemplo, como la enseñanza. Y esto lo corrige Pablo. El problema es que este tipo de trato indebido, que así como se daba en Corinto, se da también en la iglesia hoy en día. Por ejemplo, cuando una persona no considera a un hermano, cuando una persona habla mal de un hermano, eso es un trato indecoroso. Pero por el contrario, nosotros como creyentes debemos seguir el camino más excelente, considerando a los otros, considerando nuestro comportamiento, viendo si nuestro comportamiento afecta a las otras personas. Usted debe ser más sensitivo, inclusive en aquellas cosas que son pequeñas, sensitivo en su trato, cómo trata a los otros, cómo es de cariñoso, de dulce, de cordial en cada una de las relaciones que tenemos nosotros con otras personas. Si, por ejemplo, nuestra sociedad determina que hay una actitud, que hay una acción que es correcta en nuestra sociedad, entonces usted debe acatarla, no debe saltársela, por más que usted crea que está haciendo las cosas correctamente. Debe seguir ese trato de nuestra sociedad, de ese trato, esa conducta que es apropiada en nuestra sociedad, debe acatarla, porque eso va a ayudar a que demuestre su amor para esta persona. Yo diría de esta forma, y yo creo que todos ustedes lo pueden pensar de esta forma, es llamarse educado. Una persona que es educada es una persona que actúa de esta forma. Visten correctamente, hablan correctamente, actúan correctamente. Mi hermano, si con el vestido está ofendiendo a alguna persona, pues cámbielo. Si las palabras que salen de su boca no caen bien porque son ásperas, porque son rudas, porque son groseras, pues cambie la manera de hablar. Si sus acciones o si sus actitudes no son bien recibidas, pues no actúe de esa forma. Cuando una persona se porta indecorosamente, daña las relaciones, daña la comunión dentro de la iglesia, inclusive en algunos momentos daña el servicio, porque hacen cosas que no son permitidas o que por nuestra cultura no son permitidas en la iglesia. Por ejemplo, gritan cuando una persona está orando. Hay muchas personas que hacen esto y hablan muy duro cuando otros están haciendo la explicación de su palabra. Entonces esos son actos que no son amorosos. Entonces sea sensible. Hay en otros lugares donde eso es permitido. Y no estoy diciendo y no estoy yendo en contra de esto. Pero en nuestra sociedad pequeña de iglesia, si una persona está hablando, todos escuchamos. Si una persona está orando, todos estamos callados escuchando la oración, participando de esa oración. Eso es demostrar amor dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Cuando se porta indecorosamente, puede dañar las relaciones. Entonces, mis hermanos, hablar de la gente, no escuchar, ignorar las ideas de otros, hacer comentarios sarcásticos o inclusive amenazas o mostrar falta de respeto por las otras personas, no es un ejemplo de amor. Y este tipo de comportamiento no tiene lugar en la iglesia. Y el camino más excelente, mis hermanos, es estar atentos, es estar pendientes de cómo se puede ser considerado con los otros hermanos. Estar atentos de cómo debe actuar, de cómo debe ser cortés, cómo debe tener el tacto. Siempre piense en las otras personas cuando esté tratándoles. Esto es el camino más excelente. Nos vemos mañana si Dios quiere.